Vladimir Ilich Ulyanov. Por este nombre quizás no sepas de quién te hablo, pero a lo mejor te suena si te digo que le llamaban Lenin, uno de los grandes personajes del siglo XX en Europa. Admirado y temido a partes iguales, Lenin nació y se formó durante el Imperio Ruso zarista. Pasó una parte importante de su vida fuera de Rusia y su regreso en 1917 cambió para siempre la historia de este país. Por eso la figura del que unos años después creó la Unión Soviética sigue muy presente, incluso 100 años después de su muerte. Pero ¿cómo consiguió revolucionar Rusia en menos de 7 años y cuál fue su principal legado? De eso te hablamos en este video. Aquí, en la ciudad rusa de Simbirsk, nació Lenin en 1870. Su familia era ciertamente acomodada, pero el joven Vladimir mostró desde temprano una personalidad rebelde, algo que se acentuó aún más cuando uno de sus hermanos fue ejecutado después de ser acusado de intentar asesinar al zar. En aquella época en Rusia la vida era difícil para la gran mayoría de la población, que se dedicaba principalmente a la agricultura y sufría hambre y penurias. Lenin pasó más de un año en prisión en 1895 por distribuir propaganda socialdemócrata y estuvo otros 3 años más exiliado en Siberia. Después de esto, en 1900 decidió emigrar a Suiza, donde participó en la puesta en marcha del periódico Iskra, que significa la chispa, y que sirvió para coordinar el movimiento socialdemócrata ruso desde el exterior. En este exilio también le acompañó su mujer Nadia, quien compartía sus mismas ideas revolucionarias con el enfoque marxista desarrollado por el alemán Karl Marx. Pero fue en 1903 cuando verdaderamente comenzó a crecer su influencia política mientras vivía temporalmente en Londres. Allí se celebró el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y Lenin fue protagonista. Este congreso pretendía unir a todos aquellos rusos que se oponían al zarismo y al capitalismo, pero acabó haciendo evidente la aparición de dos facciones: los mencheviques, más moderados y conectados con el parlamentarismo democrático europeo, y los bolcheviques, con Lenin a la cabeza y otras ideas de cómo llegar al poder. La concepción de un partido centralizado, fuerte, consciente, vanguardia, que se despreocupa muchísimo más de la conquista del poder a través del parlamentarismo. Los bolcheviques acabaron imponiéndose y formando el Partido Comunista, que gobernó la Unión Soviética desde su creación el 30 de diciembre de 1922. Un estado de partido único y cuyo primer líder fue precisamente Vladimir Lenin. Pero no nos adelantemos. ¿Cómo consiguieron los bolcheviques imponer ese modelo de estado? Retrocedamos hasta el año en que todo cambió, 1917. En aquel momento el descontento de la población rusa era ya muy profundo. A las hambrunas en el campo y la explotación en las industrias se unió la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. En febrero, según el calendario ruso, o ya en marzo, según el nuestro, se produjo la primera gran revolución de aquel año, que provocó la abdicación del zar Nicolás II y puso fin a la monarquía rusa. Se creó entonces un gobierno provisional que incluía a los mencheviques, aunque pronto tuvo un contrapeso de poder con el llamado Soviet de Petrogrado, como entonces se conocía a San Petersburgo, que era liderado por los bolcheviques. Lenin aún estaba exiliado en Suiza, pero después de la Revolución de Febrero emprendió el regreso. En el transcurso de este largo viaje en tren, su estrategia cambió. Y cuando Lenin llegó en abril a Petrogrado, los bolcheviques decidieron que no iban a participar del gobierno provisional y que su consigna fundamental sería sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Y unos meses después, los soviets aprovecharon la debilidad de un gobierno provisional inestable para hacerse con el poder en lo que se llamó la Revolución de Octubre o Noviembre, según nuestro calendario. Y Lenin pudo cumplir entonces el otro gran objetivo, la salida de Rusia de la guerra gracias al Tratado de Brest-Litovsk. Aunque la violencia no se detuvo, ya que tras la Revolución de Octubre comenzó una cruenta guerra civil entre el ejército rojo de los bolcheviques y el movimiento blanco, que agrupaba a conservadores, liberales y socialistas más moderados. Durante esta contienda, que se saldó con varios millones de muertos, los bolcheviques ejecutaron al que fuera el zar Nicolás II y su familia. La guerra civil es la brutalización clarísima de un sector importante de bolcheviques y de militares que venían del zarismo en ese concepto de utilización de la violencia. Y ahí no solo es una violencia frente al disidente político ideológico, sino una disidencia frente a los campesinos a los que requisan cosechas conforme avanza el ejército rojo, y además una violencia frente a las partes de Ucrania o las partes de otras repúblicas soviéticas
que no tienen una población rusa tan importante como la que Lenin evidentemente está buscando. Esa utilización de la violencia y la represión fue justificada por Lenin como el único camino para lograr la consolidación del nuevo Estado. Otros grupos perseguidos fueron los intelectuales o la Iglesia Ortodoxa rusa. Finalmente, el Ejército Rojo se impuso y se fundó la Unión Soviética, con Lenin al frente. Aunque apenas estuvo en el cargo poco más de un año, hasta su muerte en enero de 1924, los expertos aseguran que dejó las bases de la maquinaria represiva que más tarde perfeccionó Joseph Stalin. Millones de personas acudieron al funeral de Lenin en la Plaza Roja de Moscú y su cuerpo quedó embalsamado hasta la actualidad. El tercer punto clave para entender el legado de Lenin es su carácter global. Quería hacer de la revolución socialista una causa mundial. Así es como en 1919 Lenin y varios marxistas de todo el mundo crearon la Tercera Internacional, también conocida como la Internacional Comunista. A partir de este momento sus miembros se empezaron a conocer como comunistas. Como antes mencionamos, la política de Lenin estaba basada en las tesis del marxismo. Cuando Marx y Engels pensaron en la llamada dictadura del proletariado, la imaginaron para un país desarrollado como Alemania y no en uno más atrasado como Rusia. Aunque Lenin no vio un problema en esto, ya que para él la revolución rusa era solo la primera revolución socialista en el mundo. Su objetivo era que el socialismo se extendiera también a los países desarrollados, pero eso no ocurrió. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese proceso de internacionalización, que ocurre en el año 18, 19, se intenta hasta el 20, todas esas insurrecciones que se intentan en Alemania, en Austria, en Hungría, que es el único país donde durante unos meses Ben Kun llega al poder a lo bolchevique. Todas esas revoluciones que se intentan, insurrecciones, acaban bañadas en sangre, porque el poder no solo tiene los mecanismos de coerción, el orden, el capitalismo, sino en todos esos países, grupos paramilitares potentísimos que no han dejado las armas y desde el frente han ido a la retaguardia, no han aceptado la derrota en la Primera Guerra Mundial y evidentemente son antibolcheviques, profundamente antibolcheviques, antisocialistas y antidemocráticos. Lenin no logró en su época la ansiada expansión del socialismo, pero sí sentó las bases de lo que sería la Unión Soviética, una superpotencia que llegó a disputarse la hegemonía mundial y que extendió su influencia durante los siguientes 70 años. Bueno, hasta aquí nuestro video histórico sobre la figura y el legado de Vladimir Lenin en Rusia y en la formación de la Unión Soviética. Si te ha gustado el video, déjanos un like, déjanos en los comentarios qué te ha parecido y como siempre te invitamos a suscribirte aquí en nuestro canal en YouTube. Nos vemos en la próxima. Chao.